David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, condenado por cooperador necesario en la prevaricación administrativa. Y toda la izquierda nacional ya se está rasgando las vestiduras diciendo que se ha condenado a una persona inocente. Nada más lejos de la realidad y en este vídeo lo vamos a demostrar. Veámoslo. La Audiencia Provincial de Badajoz condena por unanimidad a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez, como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa. Y como ya os podéis imaginar, desde el gobierno, desde el PSOE y desde el equipo periodístico de Natación Sincronizada, han comenzado a bombardearnos con las consignas propagandísticas de que esta sentencia es radicalmente injusta porque no tiene ninguna lógica jurídica. En esencia, se nos está queriendo decir que la Audiencia Provincial ha condenado a un inocente a sabiendas de que era inocente. Pues bien, en este vídeo vamos a desmontar las principales consignas propagandísticas que estamos escuchando para blanquear la corrupción del hermano del presidente del gobierno. Primera consigna propagandística, que la propia sentencia reconoce que no ha quedado demostrado el tráfico de influencias o las presiones para crear la plaza administrativa ad hoc en favor de David Sánchez, del hermano del presidente del gobierno. Entonces, si no ha habido delito, porque la propia sentencia dice que no ha quedado demostrado ese delito, ¿cómo se puede condenar a alguien, en este caso a David Sánchez, por un delito que no ha existido? Bueno, aquí la respuesta es muy sencilla. A David Sánchez no se le condena por tráfico de influencias, se le condena por cooperación en la prevaricación administrativa, que es otro delito distinto. Vamos a ilustrarlo con este ejemplo hipotético. Imaginad que Pedro Sánchez presiona al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para que éste cree una plaza administrativa en favor de su hermano, de David Sánchez. Pues bien, estas presiones de Pedro Sánchez a Miguel Ángel Gallardo serían un delito de tráfico de influencias. Si ulteriormente Miguel Ángel Gallardo, cediendo a esas presiones, crea una plaza administrativa ad hoc para David Sánchez, sabiendo que está haciendo mal, sabiendo que está cometiendo una irregularidad administrativa, ese acto de Miguel Ángel Gallardo sería un acto de prevaricación administrativa. Y por último, si David Sánchez es consciente de que se está creando una plaza ad hoc en su favor y no solo se beneficia de ella, sino que coopera con el presidente de la Diputación de Badajoz para darle al procedimiento administrativo por el cual se crea y se asigna a esa plaza una apariencia de legalidad, entonces, en este tercer caso se estaría cometiendo un delito de cooperación necesaria en la prevaricación administrativa. Pues bien, lo que dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz es que el primero de estos tres delitos, el tráfico de influencias de Pedro Sánchez o de quien fuera a Miguel Ángel Gallardo para que cree una plaza ad hoc en favor de David Sánchez, ese primer delito no ha quedado demostrado. Y precisamente por eso no se ha condenado a nadie por tráfico de influencias. Pero a su vez también dice que el segundo y tercer delito, prevaricación administrativa por parte de Miguel Ángel Gallardo y cooperación necesaria en la prevaricación administrativa por parte de David Sánchez, que esos dos otros delitos sí han quedado demostrados y precisamente por eso se ha condenado a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación administrativa y a David Sánchez por cooperación necesaria en esa prevaricación administrativa. Segunda consigna propagandística. Se ha condenado a David Sánchez por un delito de prevaricación, pero los delitos de prevaricación solo los pueden cometer funcionarios o autoridades, y David Sánchez no lo es, por tanto no se le debería haber condenado. Esto en realidad ya lo hemos respondido antes. Es verdad que el delito de prevaricación es un delito de autor que solo pueden cometer funcionarios o autoridades públicas. Pero es que a David Sánchez no se le ha condenado por el delito de prevaricación, sino por ser cooperador necesario en la comisión de ese delito de prevaricación. ¿Y en qué sentido se le condena como cooperador necesario? Pues como ya he dicho, porque ha cooperado en dar apariencia de legalidad a un acto administrativo irregular. Es decir, que ha ayudado a camuflar como legal lo que era ilegal. Si Miguel Ángel Gallardo crea una plaza administrativa
que ya está preasignada a David Sánchez. Y este lo sabe. Y este coopera con Miguel Ángel Gallardo en montar un paripé para dar apariencia de legalidad a la creación de esa plaza, por ejemplo, presentándose a un concurso que ya sabe que está amañado de antemano, o aportando su currículum vitae a esa farsa de concurso que ya sabe que ha ganado de antemano, o interesándose y consintiendo en que se modificara el contenido sustantivo de su plaza para ajustarla a sus necesidades personales, por ejemplo, eliminando el requisito de incompatibilidad, que es algo que solo le beneficiaba a él, pues entonces, como he dicho, David Sánchez se convierte en cooperador necesario para simular la legalidad formal de un procedimiento administrativo irregular por el cual se ha condenado a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación. Tercera mentira, que en última instancia se ha condenado a David Sánchez por enchufismo, porque este era un cargo de libre designación y por tanto, siendo un cargo de libre designación, Miguel Ángel Gallardo tenía pleno derecho a asignárselo a David Sánchez. Bueno, en esta tercera mentira hay dos errores o falsedades incardinadas. La primera es que no se condena a Miguel Ángel Gallardo y a David Sánchez por enchufismo. La propia sentencia reflexiona sobre qué es el nepotismo y por qué no siempre actos nepóticos, si se desarrollan de acuerdo con la ley, no siempre actos nepóticos que pueden ser moralmente reprobables tienen por qué concluir en una condena. Por ejemplo, imaginad que una autoridad convoca una plaza que es necesaria y la saca a concurso. Un concurso que además es público en el sentido de que se publicita suficientemente. Y esa autoridad le dice a uno de sus familiares que está capacitado para ocupar esa plaza, que se presente a ella porque encaja bastante bien. Esto es un acto de nepotismo, pero si no hay ninguna vulneración adicional, esto es un acto de nepotismo. Ese familiar se presenta porque la autoridad le comunica que esa plaza ha sido convocada y que además su perfil encaja bastante bien en lo que busca el concurso. Pero eso en sí mismo, mientras se preserve la publicidad y la libre concurrencia, eso en sí mismo no constituye una ilegalidad. Es más, puede que incluso termine ganando la plaza, si no se presentan otras personas, o si las personas que se presentan son objetivamente inferiores, menos capacitadas que ella para ocupar esa plaza, y en ese caso la plaza se habrá asignado con nepotismo de por medio, pero sin cometer ninguna ilegalidad. Nos podrá parecer, repito, moralmente reprobable, pero no se ha cometido ninguna ilegalidad porque no se ha torcido, en este supuesto idealizado que he descrito, claro, no se ha torcido en ningún momento el procedimiento legal para asignar ese puesto público. Pues bien, en el caso de David Sánchez no se condena como tal el nepotismo o el enchufismo, sino haber retorcido el procedimiento administrativo para asignar ese cargo público, porque se crea una plaza innecesaria para él, para beneficiarle a él, y se le asigna esa plaza antes de haberse convocado siquiera el concurso. Eso es lo ilegal. Y en segundo lugar, decir que no podía haber delito porque este era un cargo de libre designación y por tanto Miguel Ángel Gallardo tenía plena libertad para escoger a David Sánchez es falso. Se está confundiendo discrecionalidad con arbitrariedad. El propio Estatuto Básico del Empleado Público establece que el personal será escogido atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y que para garantizar todo esto se escogerá al personal mediante procedimientos que permitan la publicidad y la concurrencia. Es decir, que sea un cargo de libre designación no significa que el presidente de la Diputación pueda colocar arbitrariamente a toda su familia como empleados públicos. No puede crear puestos innecesarios para colocarlos y tampoco puede suprimir el procedimiento de publicidad y real concurrencia. Es decir, que si otros quieren competir por ese puesto, han de tener el derecho a hacerlo y él debería escoger atendiendo a principios de mérito, capacidad e idoneidad. Ahí es donde entra justamente la discrecionalidad. De manera diligente ha de ser él quien juzgue cuál de esas personas es más idónea para el cargo. Y claro, como no nos podemos meter en su cabeza, muchas veces la discrecionalidad se convierte en arbitrariedad.
escojo a la persona que no es más idónea para el cargo diciendo que, en mi opinión, sí es la más idónea para el cargo. Por eso muchas veces es muy complicado condenar a una persona por prevaricación, porque no estamos en su cabeza y no sabemos si ha hecho algo que él sabía que era incorrecto. Sin embargo, cuando aparecen pruebas que demuestran que esa persona ha obrado mal a sabiendas, pues entonces su discrecionalidad se revela como arbitrariedad y por tanto el procedimiento administrativo arbitrario en una irregularidad prevaricadora. Y esto conecta con la cuarta mentira que está divulgando el gobierno y su equipo de natación sincronizada, a saber, que se ha condenado a David Sánchez sin pruebas. Pues claro que hay pruebas. La sentencia se apoya en correos electrónicos incautados por la UCO, en testigos y en documentos oficiales. La propia sentencia demuestra, por utilizar su misma expresión, que se le hizo un traje a medida a David Sánchez. ¿Y cómo se le tejió ese traje a medida? Primero, años 2016-2017. David Sánchez acaba de terminar su máster en Milán y está en paro. En ese momento, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, se reúne con la diputada de Cultura del PSOE para decidir crear el cargo antes siquiera de consultar a los directores de conservatorios si ese cargo era necesario y qué funciones debería tener. Incluso aquí se han cazado mentiras. Por ejemplo, la diputada de Cultura, cuando los sindicatos cuestionaron la creación de ese cargo, dijo que se había creado el cargo porque el director del Conservatorio Superior lo había propuesto. Y en juicio, el director del Conservatorio Superior dijo que jamás se le había consultado el disparate de crear semejante cargo. Otra prueba mucho más clara: la comisión fija los criterios de puntuación en el concurso después de haber recibido los currícula y adaptando los criterios de puntuación para maximizar la nota del currículum vitae de David Sánchez. Es más, David Sánchez busca alojamiento en Badajoz antes de que se resuelva el concurso. Es decir, él ya sabía que había ganado ese concurso antes de que se hubiese resuelto. Todavía peor, una vez ya ocupado el cargo, David Sánchez no desempeñaba ninguna de las funciones que se le habían asignado a ese cargo, y en lugar de exigirle a David Sánchez que cumpla con el contrato laboral que había suscrito, que cumpla con sus obligaciones laborales, lo que hizo el área de cultura de la Diputación de Badajoz fue reformular el contenido de ese cargo para ajustarlo a las necesidades personales de David Sánchez, que además residía en Portugal y ni siquiera había solicitado el teletrabajo. Todavía más significativo, la propuesta para modificar el contenido de ese cargo público, la ficha con el contenido de las nuevas funciones y el informe de legalidad, que supuestamente fiscalizaba si todo eso estaba bien hecho, esos tres documentos se firman el mismo día y a la misma hora. Es decir, que no hay un procedimiento de propongo que modifiquemos este cargo público, luego aprobamos en función de esa propuesta, que el cargo público tenga este contenido, y finalmente fiscalizamos si todo se ha hecho bien. No, no, las tres partes del procedimiento administrativo a la vez. Por eso dice la audiencia que todos esos trámites eran puramente cosméticos. Se retorció el procedimiento administrativo para ajustarlo a las necesidades personales de David Sánchez. Todo esto son pruebas, no son invenciones, y son pruebas que delatan la cooperación en la prevaricación de David Sánchez y la prevaricación de Miguel Ángel Gallardo, el ex candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura y en aquel momento presidente de la Diputación de Badajoz, que contrató irregularmente a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Y la quinta y última mentira es que esta sentencia al menos demuestra que Pedro Sánchez es inocente, que Pedro Sánchez no ha tenido nada que ver en todo esto. Y mucho cuidado con este argumento. Es verdad que la sentencia dice que no se ha podido demostrar el tráfico de influencias que quizá podría haber cometido Pedro Sánchez. Pero no demostrar la culpabilidad no es lo mismo que demostrar la inocencia. La inocencia se presume. Si no se demuestra, más allá de toda duda razonable, que una persona es culpable, se presupone que es inocente, pero eso no es demostrar que es inocente. En el caso que nos ocupa, no se ha demostrado la culpabilidad de Pedro Sánchez y por tanto presuponemos que es inocente, por eso no se le condena por nada.
pero eso no equivale a decir que se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que Pedro Sánchez no ha tenido nada que ver aquí. No ha habido tal demostración. Lo que no se ha demostrado es su culpabilidad, pero no se ha demostrado su inocencia. Os voy a poner un ejemplo que entenderéis perfectamente. Desde hace muchos años, el PSOE sigue repitiendo que M. Rajoy muy probablemente se vio beneficiado por la trama Gürtel a pesar de que los tribunales no lo demostraran. Pues bien, si esto fuera cierto, los tribunales no habrían demostrado la culpabilidad de M. Rajoy en ese caso de corrupción, y precisamente por eso no se le ha condenado, porque a falta de demostrar la culpabilidad presuponemos su inocencia, pero que procedimentalmente debamos presuponer su inocencia no significa que hayamos demostrado fehacientemente que es inocente. Por ejemplo, el PSOE cree que no es inocente y por eso sigue repitiendo lo de M. Rajoy. Si el PSOE ahora equipara no demostración de la culpabilidad con demostración de la inocencia, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ha estado lanzando infundios, insidias durante años contra una persona inocente como M. Rajoy? Pues no, lo que sucede aquí es mucho más sencillo. No se ha podido demostrar, es verdad, que Pedro Sánchez presionara para que se creara ese puesto en favor de su hermano, pero eso no significa que Pedro Sánchez no tenga ningún tipo de responsabilidad política en que su hermano haya cooperado en un delito de prevaricación administrativa en un gobierno del PSOE, porque estamos hablando del gobierno de la Junta de Extremadura y más en concreto de la Diputación Provincial controlada por el PSOE. La responsabilidad penal no se ha probado, pero la responsabilidad política desde luego está aquí. Y esa es la clave de todo este asunto. Todos los políticos del PSOE y todos los miembros del gobierno que ahora se están rasgando las vestiduras diciendo que esta sentencia es inaceptable porque se ha condenado a un inocente, con los peregrinos argumentos que acabamos de ver, están haciendo esa performance, están diciendo todo esto porque les va el sueldo y el cargo en ello. Si todas estas personas ahora dijeran, pues mira, es verdad, el hermano del presidente del gobierno es un corrupto, y es un corrupto además con una administración socialista, pues la consecuencia evidente de este reconocimiento debería ser la dimisión de Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez dimite, estas personas, políticos y también muchos periodistas a sueldo de esos políticos, saben que ellos irían detrás, que ellos también perderían su puesto y su sueldo. Por tanto, no manipulan sobre la sentencia, porque estén honestamente equivocados sobre su contenido. No, no, mienten deliberadamente sobre la sentencia porque tienen un interés directo en que la gente no se crea el contenido de la misma. Porque si los ciudadanos saben realmente lo que dice la sentencia, exigirán la dimisión de Pedro Sánchez y con la dimisión de Pedro Sánchez, todos esos que os están mintiendo caerán detrás. Por tanto, mienten por instinto de supervivencia, os intentan engañar para preservar su puesto y su sueldo. Son mercenarios de la mentira que, por suerte, en esta era de las redes sociales, que ese mismo gobierno pretende censurar, cada vez lo tienen más complicado para engañarnos a todos.